Ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden n. Ya sabemos el caso de orden 1, de las ecuaciones diferenciales lineales de orden 1, las no homogéneas, que la solución de las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas era la solución de la homogénea asociada más una solución particular. Eso sigue manejándose para este caso. Entonces, ahorita vamos a ver cómo encontrar la solución de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes de orden n. Ya sabemos cómo encontrar la solución de la homogénea asociada, entonces ahora nos toca ver cómo encontrar una solución particular para sumársela a la solución de la homogénea asociada, y ya tener la solución general. Ahora vamos a usar un método que se llama coeficientes indeterminados. Hay dos modalidades, una en donde se propone una solución particular dando ciertas condiciones. Nosotros vamos a usar el del anulador o aniquilador. Antes de dar la solución y dar el método, necesitamos unos conceptos importantes, que es el concepto de operador diferencial lineal. Recordemos cómo es una ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes. Aquí la tenemos. Coeficientes constantes, es lineal y es no homogénea porque Q de X no es cero. ¿Sí? Bueno, ya sabíamos que necesitamos su solución de la homogénea asociada y bueno, eso lo lográbamos encontrando la ecuación algebraica asociada, en donde la variable lambda tenía un exponente igual al orden de la derivada de la función, ¿sí? Entonces veíamos que a cada término de la ecuación diferencial le corresponde un término del polinomio, en donde el grado del polinomio era igual al orden de la derivada, ¿sí? Aquí lo podíamos ver. Bien, para encontrar la solución necesitábamos encontrar las raíces, y eso es posible si nosotros podemos factorizar ese polinomio, ¿sí? Y la solución dependía, recordando esto, de la naturaleza de las raíces, si las raíces eran reales y diferentes, o si eran reales múltiples, o si eran complejas, etcétera, ¿sí? Bueno, pues de manera muy similar podemos encontrar el operador diferencial de una ecuación diferencial ordinaria. Nada más que en lugar de tener una variable, ponemos un operador diferencial, ¿sí? En donde el operador diferencial dice el orden de la derivada, ¿sí? Entonces, en lugar de la variable pongo el operador con el orden de la derivada. Si yo tengo aquí la derivada enésima de y, aquí voy a poner el operador de enésima derivada, ¿sí? Y entonces, puedo muy fácilmente obtener el operador de esta ecuación diferencial. Si observo, este operador le llamo L, si se lo aplico a Y, me reproduce la ecuación original. Por ejemplo, AN por la derivada enésima de Y, pues aquí está la enésima derivada de Y, más AN menos 1 por la derivada N menos 1 a Y, pues aquí ya tengo a N menos 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ya puedo yo expresar una ecuación diferencial ordinaria mediante un operador que se lo aplico a la función. Veamos algunos ejemplos para aclararlo. Pero antes podemos decir, ¿qué podemos decir de estos operadores? Pues podemos hacer estos operadores, sumarlos, restar, hacer, tener toda una álgebra de estos operadores, incluso factorizarlos como el polinomio asociado. ¿Y por qué nos conviene? Vemos, porque si nosotros también lo tenemos, si nosotros lo tenemos factorizado, podemos ver las raíces también de la ecuación diferencial lineal, ¿sí? Entonces, lo podemos factorizar y conocemos las raíces, al igual que conocemos las raíces mediante el polinomio asociado. Bueno, ahora sí demos ejemplos para tener más claro. Aquí yo tengo una ecuación diferencial donde tengo la y' menos 3y' más y. Aquí hay
un operador que está aplicándose la y, que es d de orden 3, d de orden 1, y aquí no hay derivada, entonces es nada más el puro coeficiente. Por lo tanto, su operador diferencial sería d de orden 3 menos 3 de orden 1 más 1, que se lo aplico a y, igual a 5. Entonces, vean, le aplico el operador, me va a quedar la tercera derivada de y menos 3 veces la derivada de y más y. ¿Sí? Entonces me reproduce la misma. Otro ejemplo rápido y sencillo para aclararlo nada más. Aquí entonces tendríamos d de orden 2 más 1 igual a x. ¿Sí? Porque aquí no hay derivada más que únicamente el cociente 1 y sería este. ¿Sí? Bueno, demos uno más. Aquí tenemos este. Tenemos el operador de derivada de orden 2, de orden 1, menos 6, porque aquí no hay derivada, entonces el operador sería como este. ¿Sí? Aplica. Ahora bien, si nosotros dijimos que podemos factorizarlo, por ejemplo, en este caso, pues vamos a factorizar. ¿Sí? Y nos quedaría, si yo factorizo este operador, me quedaría de esta manera. Eso quiere decir que si yo le aplico d más 3 a y lo que resulte le aplico d menos 2, me va a reproducir la ecuación diferencial original. ¿Sí? Entonces, si observamos, bueno, aquí también podemos ser donde los factores no alteran el producto, entonces, si yo aplico primero d menos 2 a y luego le aplico a lo que resulte d más 3, voy a obtener la misma ecuación diferencial original. ¿Sí? Bueno, entonces, un primer paso importante es representar nuestras ecuaciones diferenciales lineales mediante un operador diferencial lineal, pero además si lo podemos factorizar, pues mejor. ¿Para qué? Para poder ver las raíces, ¿sí? Ese sería un buen paso. Entonces, tenemos la ecuación diferencial lineal, entonces encontramos el operador y si es posible factorizarlo como en el caso de la ecuación algebraica asociada, entonces lo expresamos de esa manera. Bien. Ahora, nosotros sabemos cómo resolver una ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Qué pasaría si nosotros le aplicamos un operador a ambos miembros y el operador del segundo miembro hace que Q de X se haga 0? Entonces tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea que ya sabemos resolver y que, bueno, mediante algunos detalles podemos ver si podemos sacar de ahí la ecuación, la solución particular. Pero bueno, antes de eso, bueno, entonces, ahorita fijémonos en encontrar un operador diferencial que nos anule Q de X, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar a ese operador anulador o aniquilador, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo se lo aplico a Q de X, me lo hace 0. Entonces, ahorita eso va a ser interesante. Encontrar, dado Q de X, saber cómo encontrar su anulador. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo primero. Supongamos que Q de X es un polinomio de grado 2, ¿sí? Podemos determinar que afirmar que su anulador es D de orden 3, ¿sí? El operador diferencial D de orden 3. ¿Por qué? Pues vamos a aplicarlo. Yo sé que el operador aplicado a Q de X sería D3. Entonces, si yo le aplico la primera derivada, entonces me va a quedar la segunda derivada, que se la voy a aplicar a la primera derivada de esto. Y la primera derivada de esto es 4x menos 3, ¿sí? Y a su vez hago lo mismo. A esto va a ser la derivada de lo que tengo entre paréntesis. Y entonces eso va a ser la derivada de lo que tengo aquí, de la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería la segunda derivada. Entonces sería la derivada de 4. Y la derivada de una constante es 0. Entonces vemos que si yo tengo un polinomio de grado
n, entonces el orden de la derivada debe ser de n más 1, o sea, de un orden mayor. Entonces, lo podemos estipular, ¿sí? Si QX es un polinomio de grado n, su anulador sería el operador diferencial de orden n más 1, ¿sí? Entonces, me fijo en el grado y le agrego un 1 al grado, al orden del operador diferencial. Veamos otro caso. Si Q de X es la función exponencial, vamos a ver que su anulador es de esta manera. El operador diferencial menos A, donde A es el coeficiente de X, donde todo este término es el exponente de la función exponencial. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vean, aquí tengo un ejemplo. Q de X igual a 3 por E a la 2X menos 2 por E a la menos 2X. Elegí este ejemplo por una razón interesante. Podemos ver que este término y este término son independientes. ¿A qué me refiero que son independientes? En que ninguno es múltiplo del otro. Yo no puedo escribir este como múltiplo de este, ni este como múltiplo de este. Por lo tanto, son independientes. Y si son independientes, van a tener un anulador diferente, ¿sí? Cada uno va a tener su anulador y sus anuladores son diferentes. Encontremos el anulador para cada término. Por ejemplo, para este, ¿qué sería? B menos A, pero A vale 2, entonces sería D menos 2. Y para este sería D menos 1, que sería menos por menos da más, sería D más 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaría. D menos 2 es para este y D más 1 sería para este. Ahora bien, yo quiero el anulador de Q de X, no de uno de sus términos. Entonces, el anulador va a ser el producto de los anuladores de los términos independientes, ¿sí? Puedo tener 3 términos que tengan un solo anulador. Entonces, pues bueno, nada más se toma en cuenta ese solo anulador. Entonces, siempre que tenga varios anuladores de Q de X, su anulador va a ser el producto de ellos. Entonces, ¿quién va a ser el anulador para este caso? Pues el producto de 2 menos D más 1. Y veámoslo. Apliquémoslo el anulador y veamos. Apliquemos la derivada de este, la derivada de este y luego más una vez todo esto, ¿sí? Entonces la derivada de esto es 3 por E a la 2X por 2, que sería 6 por E a la 2X. Menos E a la menos X por menos 1 y por menos 2 me daría más 2 por E a la menos X. Más una vez todo esto, lo repito aquí. Y aquí yo veo que este término y este término se anulan y me queda 9e a la 2x. Entonces, si me queda 9 a la 2x, le voy a aplicar de menos 2 a 9 a la 2x. Entonces, yo aplico la derivada a esto. Esto me va a dar 18e a la 2x menos 2 veces esto, pero 2 veces esto es menos 18 por e a la 2x y se anula, ¿sí? Entonces, interesante, este es el anulador para la función exponencial y cuando yo tengo diferentes términos, sé que el anulador va a ser el producto de los anuladores de todos los términos, independientes, claro está. Bien, puede ser el caso que tengamos que Q de X es un polinomio, el cual está multiplicado por E a la X, ¿sí? Entonces, para este caso, bueno, pues va a ser, podemos intuir que su anulador sería algo como esto, ¿sí? De menos A, donde A es el coeficiente de X, y el orden sería N más 1, que sería, sería mayor que el grado del polinomio. ¿De acuerdo? Bueno.
Hemos visto que cuando tenemos soluciones complejas, pues el conjugado la raíz y su conjugado, si son complejas, la compleja y su conjugada, nos dan resultados más o menos de este tipo. Entonces, cuando yo tengo un término, que Q de X tenga un término de esta manera, ¿sí? Si Q de X tiene un término de esa manera, podemos observar que, bueno, su anulador sería de la siguiente forma. B cuadrada menos 2AD más A cuadrada más B cuadrada, donde A es el coeficiente del exponencial y el operador está de un orden n más 1 si el polinomio es de grado n. ¿De acuerdo? Vamos a ver un caso especial cuando A es 0. ¿Sí? Va a haber muchas ocasiones en que tengamos Q de X como función de X a la n por coseno de Bx, o bien X a la n por seno de Bx, o la suma de los dos. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos que Q de X es función de coseno o de seno, o de la suma de seno y coseno multiplicado por X a una potencia, entonces aquí el anulador es un caso particular de este, ¿no? Donde A se hace 0 y exclusivamente nos queda de esta forma. ¿Sí? Donde B es el argumento de la función seno y coseno. ¿Sí? Bueno, este es el anulador para cuando Q de X tiene estas formas. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Que Q de X sea igual a X coseno de 3X. El anulador de Q de X, pues sería como este, ¿no? Donde D al cuadrado más B sabemos que es 3, entonces sería más 9 de un orden. Si aquí tengo 1, sería de orden 2. 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces el anulador sería este. ¿Sí? Bien. Entonces, para aplicar este anulador, primero aplicamos D cuadrada de orden 2 más 9. ¿A quién? A X coseno de 3X. Pero para aplicarlo, pues primero apliquemos D. ¿Sí? Entonces, aplicamos D a X coseno de 3X. Al aplicar D, voy a tener la derivada de X coseno de 3X, que es la derivada de un producto. Entonces sería X por la derivada de coseno, que es menos seno de 3X por 3. Entonces sería menos 3X seno de 3X, más coseno de 3X por la derivada de X, que es 1. Entonces nada más queda coseno de 3X. ¿Sí? Y ahí está la primera derivada de Q. ¿Sí? Necesitamos la segunda. ¿Sí? Apliquemos la segunda. ¿Sí? Bueno. La segunda derivada de X coseno de 3X es la derivada de esto. ¿Sí? Entonces, la derivada de esto, ¿quién es? La derivada del seno es el coseno de 3X por 3, que sería 3 por 3, 9, menos 9X coseno de 3X. Más la derivada del coseno de 3X es menos el seno de 3X por 3, que sería menos seno de 3X por 3. ¿Sí? Y entonces aquí ya lo tengo, entre seno de X por 3. Si yo hago operaciones, voy a ver que este menos 3 y este menos 3 me hacen menos 6. Entonces, todo esto es la segunda derivada, pero yo no necesito la segunda derivada. Yo necesito la segunda derivada más 9, este es el operador, aplicado a esto. ¿Sí? Entonces, ya tengo la D cuadrada. Ya nomás me falta agregarle más 9 veces esto, ¿sí? Más 9 veces esto. Entonces, sería menos 6 seno de 3X, menos 9X coseno de 3X, más 9 por esto, justamente, más 9X coseno, que se va a ir con este 9, ¿sí? Esto es
la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada le agrego más 9 veces esto, entonces se va a anular este y nada más me va a quedar menos 3 y menos 3, menos 6, 3 de x. Entonces, al aplicar el primer operador d cuadrada más 9 a la función, me queda esto, ¿sí? Y yo necesito aplicar todo este, ¿verdad? Todo este a Q. Entonces, si se lo aplico, ¿qué voy a obtener? Bueno, yo sé que la segunda, el operador de orden 2 de x coseno 3x es aplicar esto, d más 9, por la derivada, por d cuadrado, por d más 9, por d más 9, d cuadrada más 9, de esto. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar, el resultado final fue este, ¿no? Entonces, para obtener, bueno, ahora tengo que aplicar entonces otra vez de orden 2 más 9 al resultado de haber aplicado d2 de orden 9 a q de x original. Entonces, obtuve este menos 6x, 3x, entonces tengo que volver, como es 2 veces, tengo que volver a aplicar este operador a este resultado. Entonces, voy a hacerlo, ¿sí? Y la derivada va a ser, de este va a ser, la derivada del seno es el coseno, ¿no? Por 3, entonces 3 por 6, 18 coseno de 3x. Ya apliqué la primera derivada. Ahora vuelvo a aplicar la derivada para obtener la segunda derivada y me va a dar la derivada del coseno es el seno y me va a dar 54 seno de, porque va a ser la segunda derivada va a ser la derivada de esto. Entonces va a ser la derivada del coseno es menos seno, se hace positivo, menos por menos nada más, coseno de 3x, seno de 3x por 3, que sería 54 seno de 3x. Bueno, ya apliqué d cuadrada, ahora, pero yo lo que quiero es d cuadrada más 9. Entonces, d cuadrada sería 54 seno de 3x, d cuadrada más 9 veces esto, y sería 6 por 9 menos 54, y veo que se anuló. Bueno, ya nada más para terminar, es importante decir que este método nada más nos va a servir cuando Q de X son de este tipo de funciones, polinomios, exponenciales, trigonométricas de seno y coseno, pero si Q de X fuera logaritmo natural de X, no puedo aplicar este método. Posteriormente, veremos algún otro método para que Q de X sea diferente a las funciones que acabamos de ver ahorita.